Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta lectura, este compartimiento el día de hoy. Alan Barrascut y Arturo Ceseña, de la pequeña comunidad católica Sal de la Tierra. Pertenecemos a la parroquia de Santa Teresa de Calcuta, aquí en la ciudad de Winchester, por si es primera vez que nos ve. Este día la iglesia nos propone dos lecturas buenísimas, muy excelentes. La primera es en el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo 51 hasta el final. Y del capítulo 8 vamos a ver el versículo número 1 y luego vamos a volver al Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 30 al 35. Como siempre, mis queridos hermanos, deseándoles lo mejor y que estén bendecidos ahí en donde están ustedes en este momento. Vamos a iniciar para no extendernos mucho en la explicación. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este nuevo día de vida, como todos los días, Señor Dios bendito. Yo te doy gracias y te ruego y te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas que están en este momento allí, en esas iglesias domésticas que tú estás levantando en esta cuarentena. Amado Señor, yo te pido que envíes el soplo de vida de tu Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo de Dios nos abra nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, y esta palabra que nosotros veamos hoy y que leamos, que es palabra bendita, palabra de Dios, se haga vida en nosotros, amado Señor. Te ruego por esta enfermedad, Dios bendito, por esta peste que está en todo el mundo, para que pronto se encuentre una cura. Y te ruego por los que están sufriendo por esta enfermedad. Te pido, amado Señor, todo esto en el precioso y dulce nombre de Jesús, invocando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, doy por recibida mi oración, Señor, amado Señor. Gracias, Padre bendito, te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Mis queridos hermanos, lectura de Hechos de los Apóstoles. Llevaron a juicio a Esteban, si usted se recuerda, ayer lo llevaron ya. Veían que su rostro resplandecía y entonces esperan la defensa de Esteban. Esteban hace una extensa defensa y describe prácticamente, no está en la lectura de hoy, pero usted lo puede ver ahí en la escritura, describe todo el proceso de salvación desde el tiempo de la esclavitud en Egipto hasta la salida. Y sobre todo hace una preeminencia de que el Mesías está por encima de la ley y encima del templo inclusive. Y eso no les agrada al Sanedrín que están escuchándolo. Y entonces dice, para iniciar esta lectura, empieza así, dice: ustedes duros de cabeza, infieles de corazón, cerrados a la verdad, siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no mataron? Mataron a los que profetizaban la venida del justo, el mismo que ustedes ahora han entregado y han asesinado. Cuando eso escucharon esta gente, dice que rechinaban los dientes de cólera y de fuerza. Dice que lo sacaron enfurecidos. Y dice que lleno del Espíritu Santo, cuando estaba hablando Esteban en su defensa, dice algo que les llegó, pero les pateó en el corazón y en la conciencia, porque dice esto, dice: lleno del Espíritu Santo y fijando la vista al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha del Padre. Dice: estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esto fue para ellos una puñalada en el corazón, porque quería decir dos cosas dentro de la cosmovisión israelita, primero, y segundo, con
conforme al conocimiento que tenían. Eran doctores y letrados de la ley. Primero, si este hombre está teniendo una teofanía, una visión de Dios, quiere decir que todas sus palabras que habló, todo el discurso que dijo, toda la defensa que expresó, sencillamente era agradable a Dios, para que Dios le revelara esta teofanía. Tenía que ser palabras aprobadas por Dios, primero. Y segundo, que ve al Hijo del Hombre, pero lo ve no sentado en el trono a la derecha del Padre, sino parado, de pie, dice, de pie a la derecha del Padre. ¿Sabe usted lo que quiere decir eso cuando un gobernante se ponía de pie? El príncipe a la derecha o el rey. ¿Sabe usted lo que quería decir? Sí, que se para porque estaba por recibir a alguien. Y eso los exasperó, mi querido hermano. Y lo sacan afuera, lo apedrean y termina el juicio diciendo: los testigos dejaron sus mantos a los pies de un muchacho llamado Saulo, que estaba atestiguando que apedreaban a Esteban, perdón. Y él de rodillas le dice: Señor, recibe mi espíritu. Y dice algo más, gritó con una voz potente, dice: no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto murió. Y dice el versículo 8, el capítulo 8, versículo 1, el último, dice: y Saulo estaba allí y aprobó la muerte de Esteban. Palabra de Dios. Mire, dos cosas. La primera, lo que les dije, la teofanía les afectó y les pegó durísimo en el corazón. Pero la segunda también, dice en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de donde se relata el juicio que el Sanedrín le hizo al Señor Jesús cuando lo llevaron, después de detenerlo en el monte de Getsemaní. Acuérdese que el Señor Jesús, precisamente porque lo condenaron, fue cuando Él les dijo, el sumo sacerdote le decía: eres el Hijo, en nombre del Dios vivo, dime si eres el Mesías. Y lo querían hacer hablar, y Jesús en silencio, hasta que Él declara y dice: yo les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre a la derecha del Padre. Es decir, lo que Él dijo. Y fue cuando el sumo sacerdote se rasga la vestidura y dice: ¿qué más quieren oír? Ha blasfemado este hombre. ¿Qué dicen ustedes? Mátenlo, dicen. Y ahí fue su condenación del Señor Jesús. Pues de esa profecía que dijo el Señor, adivine que Esteban se las está diciendo: estoy viendo al justo, al que ustedes asesinaron, les dice un momento antes, al que ustedes mataron injustamente, lo estoy viendo sentado a la derecha del Padre. Eso le remordió en la conciencia. Dicen algunos historiadores que a partir de ahí se emitió una ley en el Sanedrín de que quien pronunciara el nombre de Jesús de Nazaret o predicara iba a ser excomulgado de la sinagoga, del templo, y iba a ser condenado. A partir de ahí empieza una persecución furiosa a todo cristiano que se declarara confeso y que declarara que Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret, era el Mesías. Y hay tremenda persecución que empieza, que vamos a seguir viendo sin duda conforme la Escritura, conforme la Iglesia nos proponga las lecturas. Y ahora nos vamos a ir al Evangelio rápidamente de San Juan. Y dice, el Señor Jesús, después de estar hablando, se recuerda como el día de ayer quedó, con los que lo andaban buscando por las señales que hizo en la multiplicación de los panes, le dice: ahora, ¿qué señal nos haces? Ahora, para que nosotros veamos y creamos. ¿En qué trabajas?, le dicen inclusive. Y le dicen: nuestros padres comieron el pan en el desierto, el pan que Moisés les dio. Y entonces les dice el Señor Jesús: les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan,
sino que es mi Padre. Dice, les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y no da vida, y da vida al mundo. Y entonces ellos les dijeron, danos entonces de ese pan. Porque dijeron, tal vez ahorita lo saca, lo hace. Y les dice él, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Palabra de Dios. Ahí el Señor se revela como el verdadero maná del cielo, el verdadero pan. Y les dice, y hay una cosa curiosa, como siempre en este evangelio precioso y en este discurso eucarístico, siempre hay revelación que deja San Juan en sus letras, en sus palabras. Por eso les decía yo en otros videos que pueden revisar en este mismo canal, en otras lecturas, no hay en la palabra de Dios ni una coma, ni un punto que está de más o de menos. Y dice, les aseguro que no fue Moisés quien les dio en pasado el pan. Es mi Padre quien les da el verdadero pan presente. Mi querido hermano, busquemos el acceso a ese pan de vida. Busquémoslo de corazón limpio, de corazón sincero. Es lo que yo les deseo. Es lo que yo les propongo y es lo que la iglesia nos invita. Mi querido hermano, mi querida hermana, que el Señor bendiga a su casa, bendiga a su iglesia doméstica, allá donde esté, y a su familia, y que todos estén bien. Y le pido al Señor que envíe su Espíritu Santo a sus corazones para que las palabras y las letras y la escritura que el Señor nos propone y que nos da por su palabra, la hagamos vida en nosotros y se haga vida en ustedes por obra y gracia del Espíritu Santo. Con la intercesión de María Santísima lo pido, por lo tanto lo doy por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios bendito. Amén, aleluya. Que el Señor me los bendiga y mañana nos vemos aquí con Arturo Ceseña y Alan Barrascut hablando de las cosas lindas de Dios si el Señor nos da vida. Amén. Que estén bien, mi hermano, y bendiciones.